Muy bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a orar en estos momentos para que Dios nos guíe, nos dé sabiduría, claridad, para que podamos profundizar en su palabra y llevarla a nuestros corazones. Solo Él lo puede hacer, por eso vamos delante de Él. Dios, en estos momentos te damos la gloria y la honra a ti. Te reconocemos, Dios, que sobre todas las cosas nosotros fallamos en nuestras ansiedades y en nuestras maneras de querer tomar control de las cosas. Mas sin embargo, Dios, reconocemos que tú eres nuestro hacedor, que tú eres hacedor de maravillas y que eres perfectamente bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Dios, que podemos venir delante de ti, reconocerte en estos momentos y te pedimos, Dios, que nos des claridad de mente, claridad en nuestros corazones para aceptar tu verdad, para llevarla, Señor, a la práctica, para que nuestra voluntad sea retada, sea forzada en este día para que podamos hacer tu voluntad. Dios, gracias en estos momentos. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra por todo lo que haces. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios y estar quietos, que tú eres Dios. A ti te damos la gloria y la honra. Amén. Muy bien, en estos días hemos estado estudiando el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a hacer la culminación de este precioso capítulo. Quiero aprovechar el momento y dar saludos a las iglesias que nos están viendo, a la iglesia que es Esperanza Viva, que nos ha dado Dios el privilegio de poder ministrar en Racine Bible Church, como ministerio en español. Queremos dar la gloria a Dios por ese privilegio. También en las iglesias que están en México, en la Ciudad de México, y en la iglesia que está en Cuernavaca, Betel. También a los amigos que nos ven de diferentes partes de México, en Estados Unidos y en el Caribe. Damos las gracias a Dios que nos permite poder compartirles por este medio. Y le pedimos al Señor que sea de bendición para sus vidas, el poder concebir, el poder comprender las dimensiones del amor de Dios en Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios, por medio de la grandeza de su sabiduría y de su perfecta bondad. Vamos a leer los versículos que vamos a estar hoy enseñando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy vamos a ver en este tema, en este título de este sermón, el amor que está fuera de este mundo. Es el amor que no es de nuestra naturaleza, sino viene de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Así que ya hemos visto diferentes partes de este capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo la redención y cómo somos redimidos, rescatados por el poder de Dios mediante la cruz de Cristo.
haber concebido que verdaderamente estamos fijos, anclados en la seguridad de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús y que fue de un sacrificio suficiente para que por medio de la preciosa sangre de Cristo, aquellos que creemos, aquellos que hemos obedecido el mandato a creer, podamos vivir eternamente con Él, deleitándonos en Él y conociéndole. Hoy vamos a seguir siguiendo esta secuencia, ahora lo que significa eso para nosotros. Cómo nosotros vamos a comportarnos, cómo nosotros vamos a vivir de acuerdo a la verdad de que Dios ya ha hecho una compra, ya ha hecho una compra suficiente, una redención, ha comprado nuestras vidas con precio de sangre y la sangre de su Hijo. Así que vamos a ver esto inmediatamente abriendo este versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta terminología que se está usando aquí nos está hablando a los que le está escribiendo Pedro primeramente, y también nos está hablando a nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido redimidos. Nosotros hemos sido purificados en vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto ha ocurrido mediante el Espíritu y tiene como propósito enseñar el amor fraternal, el amor no fingido. En 1 de Pedro 1, versículo 2, nos dice que según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Hay un cierto tema aquí acerca de la obediencia al Señor Jesucristo por haber sido rociado con la sangre de Jesucristo. Estamos hablando de la redención y estamos hablando del efecto de la redención. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Romanos 10:9 es uno de los pasajes favoritos que me gusta enfatizar. Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y en muchas formas han habido iglesias, diferentes enseñanzas acerca de esto, que nos llevan a hacer exactamente, literalmente lo que dice el versículo. Que si llegas a pronunciar con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces vas a ser salvo. Si crees que de alguna manera un hombre hace 2000 años atrás se levantó de entre los muertos, entonces vas a ser salvo. Y esto tiene una serie de implicaciones que es muy importante que nosotros lo notemos y estemos considerando y llenando nuestros espacios vacíos, compactando nuestros espacios vacíos en nuestras mentes, en nuestros corazones, que aquí el creer también implica obediencia. Hay una obediencia efectuada cuando nosotros creemos. Creer en el nombre del Señor Jesucristo implica una acción a obedecer. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de su Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es una implicación de que no solamente debe de creer que le hay, pero debe de seguir lo que está diciendo. No podemos decir que simplemente le creemos y no le obedecemos. Le creemos a Dios sobre su Hijo. Es igual que decir le obedecemos lo que ha dicho en su palabra. Creemos a Dios
todo lo que Él ha dicho sobre su Hijo nos lleva a nuestra vida a obedecer su palabra. Estos términos son intercambiables, el creer con el obedecer. En Juan capítulo 3, versículo 36, es uno de los claves para ver cómo se mezcla esto. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, ahí está el intercambio, el que cree tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No puedes creerle a Dios y seguir con tus dioses. No puedes creerle a Dios y seguir con la vana manera de vivir. Tiene que haber entonces un cambio, o simplemente estás creyendo en el Dios que ha fabricado en tu mente. El Dios que has estado satisfecha toda tu vida sin conocerlo verdaderamente desde el fundamento de las Escrituras. Si hemos creído al anuncio de Dios, el anuncio de Dios acerca de su Hijo, si hemos creído su mensaje, si hemos escuchado verdaderamente la buena noticia, el Evangelio, entonces vamos a obedecer lo que Dios está diciendo en su palabra. Sigamos sus pasos, sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Hemos obedecido por fe, entonces declaremos que Jesús es Señor de nuestras vidas. Y regresando a Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si confiesas en una forma que implicas decir Jesús es mi Señor, quiere decir que yo me someto a Él, que Él es mi amo, que yo le doy a Él cuentas, yo le rindo cuentas a Él, porque Él es mi amo, yo soy su siervo, yo soy su esclavo, a Él le rindo cuentas. Entonces sí vamos a conocer si verdaderamente eres salvo, si verdaderamente reconoces en tu corazón que Dios les resucitó de entre los muertos al tercer día, reconociendo que esa es la validación de su sacrificio infinito. Hemos obedecido por la fe, hemos declarado que Jesucristo es el Señor y amo de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo ocurre todo esto en nuestros corazones? ¿Cómo ocurre que nosotros hayamos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad? ¿Cuándo fue que ocurrió esto? ¿Cómo es que se desarrolla esto en nuestras vidas? El mismo pasaje nos dice mediante el Espíritu. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para que nosotros podamos desenvolver en nuestras vidas una purificación que establecida por el mismo Jesucristo para siempre, y una purificación establecida en estos momentos donde nosotros todos los días vamos a ser purificados. En Ezequiel capítulo 36, me voy a leer unos versículos de este pasaje que dice Ezequiel 36, versículo 22, porque quiero que escuchen de dónde viene esto. Este es el tema, la doctrina de la regeneración. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esa es la redención, esa es la sangre del Cordero, y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré, versículo 26, os daré corazón nuevo. Esa es la regeneración, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón vivo. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el tema de la regeneración. Es obra de Dios por su santo nombre. Él se va a glorificar con su santo nombre cuando venga al ser humano que está completamente destituido de la gloria de Dios, condenado a vida completamente aparte de Dios, y ponga en esa persona un corazón nuevo, un corazón que teme a Dios, un corazón que reconoce que Dios es mucho más grande de lo que uno pensaba, un corazón que late por conocerle a Él, como aquel que se enamora por alguien más, aquel que desea algo más, aquel que está buscando algo más. Esa persona empieza a latir su corazón por Dios, por la persona de Dios. No solamente eso, sino que despierta a su espíritu. Y no solamente eso, sino que pone al Espíritu de Dios, que es el que hace toda esta obra de regeneración. Y eso lo hace de una vez y para siempre. Dios, una vez que pone el Espíritu de Dios en su vida, es un sello, es una garantía de por siempre, de que para siempre le pertenece a Dios. Ahora, en nuestro diario vivir, nosotros vamos siendo purificados por el resto de nuestro cuerpo, que está completamente viciado con nuestros vicios y nuestras ideas y nuestras costumbres. Pero gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, después de haber ofrecido una oración sacerdotal, pide a Dios que seamos santificados por su palabra, y que es por su palabra que nosotros podemos ser purificados. Y esto es lo que nos lleva el apóstol aquí, el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas. Eso ocurrió en la regeneración, por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la obediencia a la verdad? El haber creído el anuncio de Dios. ¿Cuál es el anuncio de Dios? Seguid a mi Hijo. Seguidlo a Él, porque a Él le he dado todo, le he dado toda potestad. Lo he hecho grande entre todas las naciones para que todos le conozcan. Lo ha hecho esplendoroso, lo ha hecho humilde para que todos se maravillen. El poderoso Dios, hecho un hombre. Le hemos obedecido a la verdad y por tanto, entonces hemos sido purificados. Y esa purificación trae en nuestras vidas la capacidad que un ser humano que no ha sido redimido no puede tener. La capacidad de amar fraternalmente, sin fingimiento, sin hipocresía. Amar verdaderamente a nuestros hermanos. Amar verdaderamente sin condiciones. Amar verdaderamente porque reconocemos que esa persona viene de Dios, porque tiene la imagen de Dios, porque habla y respira la misma creación que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, con esta nueva naturaleza que es el producto de la regeneración, hemos sido hechos capaces de amar sin fingimiento. Hemos sido rescatados, ya santificados, purificados por la obediencia a la verdad
haber creído el mensaje de Dios, entonces el apóstol se dirige a un comando. Y esto es muy importante que lo entendamos, que lo captemos. Es en base a esa purificación es que el apóstol nos lleva al imperativo, al comando. Amaos unos a otros. Amaos unos a otros entrañablemente. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es de aquí es que se basa todo este pasaje, todos estos últimos versículos. Este es el eje que lleva todo el mensaje que está llevando el apóstol aquí. Es el imperativo, el comando de parte de Pedro diciéndole a los hermanos: ámense los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos a los otros? Son aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Son aquellos que están recibiendo esta carta. Usted está recibiendo esta carta hoy. Ame los unos a los otros. Busque quiénes son los unos a los otros. Los hermanos. Amen fraternalmente. No solamente ha sido aceptado de parte de Dios, sino que ha sido adoptado dentro de la familia de Dios. Y al ser adoptado dentro de la familia de Dios, pasas a amar a esos hermanos, a amar a esas hermanas, a buscarles. ¿De qué forma? Entrañablemente, profundamente, de corazón puro, sin condiciones, sin fingimiento, sin hipocresía, un amor sincero. Dice el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Con ese corazón limpio, amar a nuestros hermanos. Solo aquellas almas que han sido purificadas, salvadas, tienen la capacidad de amar entrañablemente. Solo ellos pueden hacerlo. ¿Cuál es el significado del corazón? El significado del corazón es el hombre interior, que es lo que está en nosotros, el proceso de nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Ese es el corazón. Jesucristo dice en Mateo 15:9, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ese es el corazón natural. Ese es el corazón de piedra. El corazón que no quiere escuchar la palabra de Dios. El corazón que no quiere ceder porque tiene ídolos, porque tiene otras cosas, ideas supuestamente mejores. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos commenda a ser purificados nuestros corazones. En Santiago 4:8, purificar vuestros corazones. ¿Cuál es el significado de la pureza? Estar libre del dominio del pecado. Ya no estar enredado con el pecado en nuestra vida. Ya decir estas cosas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra pureza posicional es la imputación que hace Dios mismo con la justicia de Cristo. Nos llama santos. Ya Dios, por medio de su palabra, una y otra vez nos ha hecho santos. Eso es una pureza posicional. Dios lo ha hecho, lo ha declarado. Ya somos santos. En nuestro diario vivir viene la pureza de la práctica. La pureza práctica, vivir la posición que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho: ustedes son santos, entonces vivan como santos. Vivan como separados del pecado, limpiándose de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, buscando de los hermanos para reforzar esas relaciones, para ver en qué forma podemos servirles. Tito 3:5 dice: Él nos salvó. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Él nos salvó, refiriéndose a Dios que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nada que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Aquí está el lavamiento
Aquí está la renovación por el Espíritu Santo. Esta es la obra que hace Dios en creyente para llevarlo a conocer verdaderamente al Hijo de Dios. Dios regenera a una persona para capacitarlo y ponerlo en una posición que puede creer a Dios, que puede creer en el Hijo de Dios, que puede seguir sus pasos. Y en base a eso, Pedro nos dice, ámense los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice, amaos los unos a los otros. Esto es un mandamiento constante en el Nuevo Testamento. El nuevo nacimiento es efectuado por Dios a través de la palabra de Dios. No es efectuado por el hombre. Esa es la conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo, tú no puedes nacer de nuevo. Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Tú no puedes hacer esto porque no es obra del hombre. Solamente que nazca de lo alto, de arriba. Solamente que seas nacido de nuevo de parte de Dios. Entonces podrás entrar en el reino de los cielos. Punto número 2. Marcados por la integridad de la palabra de Dios. El punto número 1 era marcados por la pureza del alma en obediencia a la verdad. Hemos sido marcados por la pureza del alma y ahora somos marcados por la integridad de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 23 en adelante. Siendo renacidos, pues ustedes han nacido de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Este tema para Pedro es favorito. Le encanta hablar de lo corruptible con lo incorruptible. Aquello que no puede dejar, aquello que se corrompe completamente y se echa a perder, aquello que no puede dejarse echar a perder. Hemos sido renacidos y esta es la base para que nosotros podamos amar entrañablemente y de corazón puro. Hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago 1:8, esto es lo que dice Santiago. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Este es un tema constante. Jesucristo le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que Él les ha hablado. En Efesios 5:25-26, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este tema es constante en la palabra de Dios. Esta es la dinamita del poder del evangelio. Donde ha llegado la palabra de Dios escrita o predicada, produce nueva vida. Este es el nuevo nacimiento marcado por la pureza del alma en obediencia a la verdad. Esta es la base del apóstol para decirnos, ámense los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. Y explica aquí en el versículo 24 lo confiable que es vivir bajo la inquebrantable palabra de Dios. Noten el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esto es una metáfora de describir la vida del ser humano. Es rápida. Sale, en un momento sale la flor y al otro momento se acabó, se marchitó, se terminó, expiró. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto es un tema constante en la palabra de Dios, enseñándonos que todas las cosas pueden deshacerse,
que todo el mundo puede perecer, que todas las cosas van a dejar de existir en algún momento u otro, pero lo que Dios ha dicho, su palabra, se cumple exactamente, sin ninguna desviación, sin ningún motivo para ser oscurecida, sino que es clara y segura y es confiable para nosotros. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra es el Evangelio que se les ha predicado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a los hermanos que recibieron esta carta. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Esa es la pregunta que debemos buscar en nuestros corazones, buscar contestación. Número 1, me he purificado moralmente y con mi nuevo corazón me esfuerzo por obedecer la palabra de Dios. De verdad hay un anhelo por conocer la palabra de Dios, por abstenerme de las cosas pasadas, de las cosas vanas y de saber que estas cosas ya no van en mi nueva naturaleza que ha sido creada en Cristo Jesús. Ese es uno de los claves para notar si verdaderamente nuestra vida está anclada, está constante, alineada con Cristo Jesús. Número 2, dedico mi vida a obedecer a Dios amándole de verdad. De verdad hay una inclinación para amarle a Él, una búsqueda constante, sincera de Él, de su santidad, de su majestuosidad. De verdad estoy buscando estar delante de Dios y estar deseando que su Hijo Jesucristo regrese aún en estos tiempos terribles. Número 3, reconocer a mis hermanos. Reconocer que tengo hermanos y hermanas en todo el mundo, que no solamente tengo una relación vertical con Dios muy importante para mi vida, sino que tengo una relación horizontal que son mis hermanos, así como dice Juan en 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Esa es la prueba de cada uno de los cristianos, si verdaderamente estamos amando a nuestros hermanos, si verdaderamente estamos amando a Dios y si verdaderamente le hemos dado la espalda al pecado y a la vana manera de vivir, de estar no satisfecho con las ideas que tengo, que traigo, que me han enseñado, sino que quiero buscar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para que yo prosiga en esta vida. ¿Cómo debo de amar a mi hermano? Con amor sincero, es lo que está enseñando Pedro aquí. Amor sin hipocresía, un amor bíblico. No es afirmar frente a una persona y luego decir otra cosa de esa persona. No, ese no es el amor que se explica aquí. No es un amor manipulador que trata de poner a una persona a su favor para su conveniencia, sino que busca un amor de verdad, a que haya una conexión de verdad para llevarle fruto a esa persona, para buscar que esa persona sea servida, sea verdaderamente beneficiada por usted mismo. ¿Qué otra forma? Entrañable y limpio corazón. Esto requiere esfuerzo. Notemos que esto es un comando, no es una lección, no es un resultado. El amar a nuestros hermanos es un comando de parte de la palabra de Dios. Esto requiere esfuerzo, es un comando. No esperes que Dios te dé el amor para amar a esa persona que no puedes amar. No, ya Dios te ha hecho capaz y verdaderamente eres redimido por Él. Te ha hecho capaz para hacerlo. Debes de levantarte y caminar en fe, por fe, creyendo que Dios ya te ha hecho capaz para poder amar a esa persona y persistir en amar a esa persona a pesar del rechazo, a pesar de las circunstancias.
Ama porque le has creído a Dios y Jesús es tu Señor y Él te ha encomendado amar porque le perteneces a Él. Él es el amor decisivo. Él es la persona clave para nuestras vidas. Cómo se presentó en el jardín de Getsemaní, orando por su sacrificio, orando por tomar esa copa que iba a recibir toda la ira de Dios, y por un amor tan entrañable y por un amor tan de corazón puro, decidió de su voluntad tomar esa copa, pero tuvo que sudar gotas de sudor con sangre, estremeciéndose en su ser completo, orando al Padre por ese momento para llevar a todo su cuerpo a esa decisión. Esa es la forma entrañable, esa es la forma ferviente que nosotros debemos de amar con fuerza. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que llevemos nuestro ser a un punto de decir: Dios, heme aquí, voy a amar a esta persona y lo voy a amar hasta lo máximo, hasta más no poder, porque Dios me ha hecho capaz para amar. Hermano, fuiste rescatado de tu vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No con cosas de este mundo, no. Fuiste rescatado con gran valor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién se subió a esa cruz del Calvario por usted y por mí? No fue cualquier persona, fue el Hijo de Dios. Cuando nosotros lo ponemos en una escala y vemos a Jesucristo en un lado de la escala y empezamos a ver qué tanto valor tiene Jesucristo para subirse en esa cruz y sufrir ahí unas horas por el pecado de mi vida, por cada uno de nosotros, empezamos a subir en el otro lado de la escala todas las cosas de esta tierra, todos los oros, todas las plata, todas las cosas no empiezan ni siquiera a tomar valor, no empiezan ni siquiera a mover esa balanza. Empezamos a poner todas las personas de este mundo, todas las personas nacidas ahora, vivientes ahora y que han muerto en todo este mundo. Todas las galaxias enteras las pones encima de esa balanza y todavía no se mueve esa balanza, porque en el otro lado el que está solito en esa cruz del Calvario es el Hijo de Dios, y el infinito Hijo de Dios, cuando se subió a esa cruz, pagó por una vez y para siempre todos los pecados de todos los que ha redimido. Eso es suficiente para nosotros decir: Dios, te adoramos, Dios, te exaltamos, grande es tu amor. Debemos de practicar ese amor, debemos de ponerlo a andar, debemos de persistir en nuestra forma de vivir, que verdaderamente nuestro amor sea sacrificial. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros, nosotros también podemos hacerlo por nuestros hermanos, porque Él es el que nos conecta, Él es el que nos lleva a conocer. Entonces, ámense los unos a los otros, búsquense los unos a los otros con un corazón purificado mediante la verdad de Dios. Ese es el evangelio que se nos ha predicado, que nosotros, cada uno, somos identificados cuando nos amamos los unos a los otros. Que Dios continúe en sus vidas, fortaleciendo y trayendo toda la paz y la bendición que Dios añada a su palabra. Dios, gracias porque tu palabra es completa y podemos confiar completamente en ti, en lo que has dicho, y que no queremos, Señor, estar añadiendo a lo que tú has dicho. Ayúdanos a aceptarla, a sometiéndonos a tu verdad y a reconocer, Dios, que si hemos sido redimidos, entonces vamos a amar y amar sacrificalmente.
entrañablemente, profundamente, con un corazón que ha sido purificado por ti. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.